Bases naturales del planeta. En el siguiente video hablaremos de 3 temas importantes: los relieves en la Tierra, el clima mundial y los biomas del mundo. A lo largo de la historia se ha querido explicar la formación del relieve en el planeta. Las últimas teorías de mayor aceptación son la teoría de la tectónica de placas y de la deriva continental. A partir de las dos se entendía el origen de ellas y sus características. La deriva continental. A principios del siglo XX, Alfred Wegener llegó a la conclusión de que alguna vez los continentes estuvieron unidos en una masa de tierra única llamada Pangea. Hace 200 millones de años comenzarán una serie de procesos que empezarán a separarla. La teoría del desplazamiento se llama deriva continental. La teoría de la tectónica de placas. Ya avanzado el siglo XX, la teoría complementaría a la deriva continental. Supo explicar el movimiento de las placas. Resulta que la capa más externa de la Tierra, la litosfera, no es completamente homogénea, sino al contrario, está formada por placas de bloques unidos como gajos en una pelota de fútbol. Las placas se mueven sobre la astenosfera, una capa de magma que se desliza debajo de la Tierra. Los desplazamientos provocan cambios en el terreno para la formación de montañas, volcanes o la ocurrencia de desarrollos naturales, o sismos o erupciones volcánicas. Existen 3 tipos de placas: placas continentales, solo formadas por terrenos emergidos; placas oceánicas, que coinciden en su totalidad con la superficie cubierta por océanos; y las placas mixtas, compuestas todo por la superficie, emergidas y sumergidos. Las principales formas de relieve se formaron por 2 procesos: la subducción y la expansión. El proceso de subducción, al desplazarse en sentido contrario a 2 placas, la de mayor densidad queda ubicada por debajo de la de menor densidad, y esta sufre un proceso de desplazamiento que forma el relieve. Por ejemplo, la cordillera de los Andes o la del Himalaya, que son cadenas montañosas. El proceso de expansión: cuando 2 placas se alejan una de otra, deja una cavidad que es ocupada por los océanos. El magma entonces asciende y se enfría, solidificándose y formando cadenas de volcanes en los océanos. Los bordes de esta separación se llaman bordes de divergencia. La cordillera mesooceánica y mesoatlántica, que se forman bajo el océano Atlántico, separando África de América, son un ejemplo del relieve formado por el proceso de expansión. Los relieves en la Tierra. Variedad de formas emergidas. Las montañas. Los relieves que alcanzan mayor altitud en la Tierra son las montañas porque componen las principales cordilleras, organizados por procesos orogénicos de plegamiento o desfalimiento, y también por procesos de vulcanismo. El aspecto de las montañas suele ser muy variado según su antigüedad, y tienen menor altura porque ya han sido sometidas durante mucho tiempo a la erosión. Reciben el nombre de sierras. Las de relieve más recientes son altas y con laderas abruptas porque aún no han sufrido una gran erosión. Las llanuras son amplias superficies del planeta, son muy planas y presentan ondulaciones del terreno muy suaves. Zonas que suelen encontrarse en escasa altura sobre el nivel del mar se denominan llanuras. Son cuencas de sedimento, lo que significa que sobre las estructuras de rocas más algunas y profundas se han ido depositando lentamente los sedimentos. Las mesetas, caracterizadas por tener superficies casi planas, interrumpidas a veces por profundas valles y depresiones. Estas particularidades le dan su singular forma escalonada. Las mesetas fueron montañas cuyas formas se redondearon por causa de las erosiones. Constituyen las estructuras de relieve más antiguas del planeta y llevan el nombre de cratógenos. Los relieves sumergidos de la Tierra. Existe una porción de la corteza continental que también está sumergida. Va desde la costa hasta los 200 metros de profundidad. Se llama plataforma continental o submarina. Los relieves de la plataforma continental van descendiendo hasta llegar al escalón, que es el borde donde se une la corteza continental y la oceánica. Esta fuerte pendiente de descenso recibe el nombre de talud. Los relieves sumergidos.
sometidos a un proceso de erosión resultante de poderosas presiones de aguas del mar ejerce sobre ellas. Los relieves que existen en el fondo oceánico son llanuras abisales, constituyen verdaderas cuencas muy extensas, cubiertas de sedimentos marinos, forman nueva corteza. En los bordes divergentes surgen las cordilleras submarinas o dorsales. Al ser zonas de ascenso de magma, a veces se forman volcanes que pueden sobrepasar el nivel del mar y constituyen islas. Existen otras islas volcánicas que no surgen y se forman cuando el volcán aislado resultante del descenso del magma del centro de la corteza oceánica. El clima mundial. Conocer el clima del planeta y sus variaciones permite abordar de manera precisa las características ambientales de cada uno de los rincones de la Tierra y comprender cómo y por qué se desarrollan diversas actividades económicas en las distintas regiones. Los elementos que componen el clima. Al estudiar las características del clima de un lugar, se tiene en cuenta principalmente la temperatura, que es el grado de calor presente en la atmósfera. Está directamente relacionada con la actividad del Sol, puede medirse en grados Celsius, Fahrenheit o Kelvin. Las precipitaciones son todas las formas en que la atmósfera entrega agua a la superficie terrestre y los océanos. Las precipitaciones se pueden presentar como lluvia, granizo, nieve y rocío. Se miden en cantidad de milímetros anuales. Los lugares más lluviosos del planeta en general son los que están cerca de grandes cuerpos de agua y reciben vientos cargados de humedad. Presión atmosférica se define como el peso del aire. Cuando una masa de aire se calienta por el Sol, se expande. Al expandirse, el aire tiene menor densidad y pesa menos sobre la superficie, es decir, que hay baja presión. Contrariamente, cuando el aire se enfría, se comprime y se hace más denso, pesa más sobre la superficie. Cuando esto ocurre, hay alta presión. La unidad que se utiliza para medir la presión es el hectopascal. La presión atmosférica determina la dirección de los vientos, ya que estos se dirigen de las áreas de alta presión. Centro anticiclónico. A las de baja presión, centro ciclónico. Cuando hay baja presión en un punto del planeta, el viento que llega se eleva y forma nubes de lluvia. En cambio, cuando hay alta presión, el aire desciende y favorece el buen tiempo. Los factores climáticos. Los principales factores que modifican los elementos del clima, sobre todo la temperatura, son la altitud y la latitud. Altitud es la distancia vertical de un punto de la Tierra respecto al nivel del mar, llamada elevación sobre el nivel medio del mar, en contraste con la altura, que indica la distancia vertical existente entre dos puntos de la superficie terrestre, y el nivel de vuelo, que es la altitud según la presión estándar, medida mediante un altímetro que se encuentra a más de 20.000 pies sobre el nivel medio del mar. Latitud es la distancia angular entre el ecuador y un punto determinado del planeta, medida a lo largo del meridiano que pasa por ese punto. Los climas del mundo. Teniendo en cuenta la relación entre los elementos del clima y los factores que modifican, el mapa climático mundial muestra zonas de climas cálidos en las zonas ecuatoriales, con tendencia a variar hacia climas templados y fríos a medida que la latitud aumenta. Además, son climas más húmedos los que están en el área de influencia de los vientos provenientes de los océanos. Por último, también existen climas fríos en lugares muy elevados como consecuencia de la altitud. El clima y las actividades económicas. Las características climáticas de cada lugar del planeta establecen condiciones para el desarrollo de algunas actividades económicas, sobre todo las actividades primarias. La agricultura está íntimamente relacionada con el clima, ya que cada cultivo crece en determinadas condiciones de temperatura y humedad. En lugares en que la lluvia es poco frecuente, el riego artificial es lo que permite la realización de cultivos. Por ejemplo, el arroz necesita de un clima cálido y lluvioso, mientras que la papa puede crecer en climas templados y con pocas precipitaciones. La ganadería también está condicionada por el clima. La cantidad de precipitaciones y la temperatura determinan la cantidad de alimentos disponibles para los animales.
Los biomas del mundo son los conjuntos de flora y fauna que se desarrollan en un lugar de acuerdo con el clima que éste posee. La adaptación de los seres vivos a ese lugar determinado depende principalmente de sus condiciones climáticas, pero también de las características del suelo, etc. El lugar en el que cada especie encuentra esas condiciones óptimas para la vida se denomina hábitat. Los biomas de climas cálidos y templados. Los biomas de nuestro planeta están relacionados con los tipos de climas, por lo que también se encuentran distribuidos a lo largo de franjas latitudinales. Los biomas de clima cálido representan características particulares y se los suele clasificar en selva. Es una formación de especies de árboles de muy variadas alturas, con presencia de llanas, epífitas y parásitos, organismos que dependen de otros y se alimentan de ellos. La variedad de especies vegetales se le suma a la variedad de especies de animales. Este bioma se desarrolla en las zonas de clima ecuatorial. Sabana. Se caracteriza por la presencia de árboles aceptados a cierta aridez y abundantes pasturas. El clima tropical con expresión seca es lo que la define, donde las especies se encuentran adaptadas a una época del año seca y otra húmeda. Desierto de clima cálido. Predominan arbustos y pequeñas plantas xerófilas. Áreas sin vegetación y sin desarrollo de los desiertos tropicales. Los biomas de clima templado pueden ser clasificados en pastizal. Son enormes extensiones de hierbas con muy poca presencia de árboles. Se desarrolla en planicies templadas del hemisferio sur, como el este de Australia y la pampa argentina. Bosque caducifolio. Bosque que cambia su colorido a lo largo del año y pierde sus hojas al comenzar el otoño, renovándolas en primavera. El hemisferio norte más continental y más fresco. Hay mayor influencia del mar sobre las tierras emergidas. En el hemisferio norte, las grandes masas de tierra dificultan el ingreso de aire húmedo en el centro de los continentes. En él predominan los árboles, con ejemplares de la misma especie en cada zona. Matorral mediterráneo. Bioma en el que se da un predominio de arbustos y árboles bajos, adaptados a una época seca y a otra húmeda. Este bioma corresponde al clima mediterráneo. Desierto de clima templado. Domina las áreas sin vegetación. En algunas zonas existen hierbas o arbustos adaptados a la extrema aridez. Este bioma se desarrolla en las regiones que tienen climas templado y árido. El video que acabas de ver les pertenece a los siguientes alumnos: Amaya Alan, Campos Rosa, Romero Lautaro y con la participación de Nadal Leila.